que lo pedimos, Padre, con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, hermano, vamos a meditar esta mañana en la bendita palabra del Señor. Y para meditar en la palabra del Señor vamos a adelantarnos un capítulo del proverbio que leímos el día de hoy. Quiero invitarle que vaya conmigo al proverbio número 24. Proverbios número 24. Vamos a leer el versículo 16. Proverbios capítulo 24 y versículo 16. Y el mensaje de esta mañana, hermano, lo hemos titulado: en el 2021, levántate, hermano. En el 2021, levántate, hermano. Proverbios capítulo 24 y versículo 16. Libro de Proverbios capítulo 24 y versículo 16. Cuando lo tenga, hermano, me hizo un fuerte amén ahí en casa, que se oiga hasta acá. Vamos a leerlo y dice de la siguiente manera la bendita palabra de nuestro Dios. Proverbios 24, 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Porque 7 veces cae el justo, pero oiga la diferencia, y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en el mal. Que el Señor, hermanos, añada bendición a su palabra. Hermanos queridos, todos nosotros podemos caer en algún pecado, en algún error, en alguna equivocación en nuestra vida. Somos propensos a las caídas. Tenemos una naturaleza de carne, una naturaleza débil, hermanos, en la cual nos vuelve propensos para caer en desánimo, para caer en pecado, para enredarnos en algo que no agrada a Dios. Todos en algún momento podemos caer, hermanos. Eso es algo definitivo. Personas, hermanos, en las cuales pues el enemigo las utiliza para hacernos tropezar. Situaciones en la vida que el enemigo las utiliza para hacernos tropezar en el camino que vamos llevando, en el camino del Señor. Por supuesto, hermanos, que todos en algún momento podemos tener una caída. Pero hermano, yo le quiero mencionar una frase que leí por ahí. Es una frase muy interesante, aunque es un poco dura la frase, pero es una frase muy real, es una frase verdadera, que expresa una verdad bíblica. Y esa frase dice de la siguiente manera: las ovejas pueden caer, pero solo las ovejas pueden caer en el lodo. Oiga bien, hermano, lo que dice esta frase: las ovejas pueden caer en el lodo, pero solamente los cerdos se revuelcan en él. Y aunque es una frase muy dura, hermanos, quizás al escucharla, pero es una frase muy real. Nosotros como ovejas del rebaño de Dios podemos tener una caída, podemos tener un tropiezo, podemos caer. Somos carne, somos débiles y en algún momento podemos tener un tropiezo y una caída, hermanos queridos. Pero dice esta frase: las ovejas pueden caer en el lodo, pero no van a permanecer en él. Y ese es el problema, hermanos, de muchos cristianos que nos encontramos por el camino del Señor y siempre dicen: ¿qué tal está, hermano? Aquí ando caído. Y lo volvemos a encontrar tiempo después: ¿qué tal, hermano? Aquí siempre ando caído. Hermano y hermana, la palabra de Dios nos declara que el justo cae, pero se levanta. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que nosotros como ovejas del rebaño de Dios no estamos para vivir caídos, para vivir en el lodo, para revolcarnos en el lodo del pecado. Como lo dice esa frase que le acabo de mencionar, dura pero muy verdadera: las ovejas pueden caer en el lodo, pero solamente los cerdos se revuelcan en él. Nosotros ya no estamos, hermanos, para revolcarnos en el lodo, en el fango del pecado, de la mundanalidad. Nosotros tenemos un Padre Celestial que nos levanta. Tenemos un Padre Celestial que nos ha prometido que Él no dejará caído a sus hijos que no dejará caído, porque Él le va a extender su mano. Él no va a dejar caído a sus hijos que han tropezado. Y esa tiene que ser nuestra confianza. Porque muchos de nosotros, hermanos, quizás hemos terminado el año 2020. Quizás esta mañana pueden haber personas o personas que lo van a escuchar posteriormente este mensaje, que durante todo el año se mantuvieron con esa frase: estoy caído, ando frío, me he apartado, me he alejado. Pero hermano querido, la palabra de Dios nos declara que si bien es cierto podemos tropezar y caer, el cristiano no permanece caído. El cristiano no debe permanecer alejado de Dios. El cristiano no debe permanecer en el piso, hermanos, revolcándose, tirado, dando lástima. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos da la capacidad de podernos levantar. Así que, hermano querido, hermana querida, si usted se siente caído, si usted se siente frío espiritualmente, si usted se siente que anda caído anímicamente, desmoralizado, desmotivado,
ha caído espiritualmente, su corazón ha decaído en ánimo, hermano, en el nombre de Jesús, esta mañana Cristo le dice, levántate, levántate, porque tú eres un hijo de Dios, y los hijos de Dios pueden caer, pero se levantan. Levántate, hermano, levántate, hermana, porque los hijos del Señor pueden tener un tropiezo y pueden caer, pero se levantan porque hay alguien que los levanta, y su nombre es Jesucristo. Usted sabe por qué los inconversos no se pueden levantar, hermanos, y permanecen caídos y revolcados en el pecado y enredándose cada día más. ¿Por qué? Porque están esclavizados al pecado. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros, Cristo, nos ha hecho verdaderamente libres. Tú no vives esclavizado, tú no vives encadenado al suelo donde has caído. Tú no puedes vivir encadenado al pecado en el cual has caído. Tú no puedes vivir encadenado a esa depresión, a esa tristeza, a ese desánimo, a esa desmotivación espiritual en la que has caído. Tú no puedes vivir esclavizado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que aquel que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Así que, hermano querido, en el 2021, ¿y por qué esperar hasta el 2021 quizás, hermano? Desde hoy, el Señor a ti te está hablando, el Señor a usted esta mañana le está hablando. Usted que se siente desmotivado, pesimista, sin ánimo, espiritualmente decaído, el Señor nos recuerda que el justo puede caer, pero se levanta. ¿Por qué? Porque tiene un Padre celestial que le toma de la mano. Vamos a ver, hermano, lo que nos enseña la palabra de Dios en esta mañana, y dice la bendita palabra del Señor: ¿por qué me tengo que levantar? ¿Cómo puedo hacer, hermano? ¿Qué necesito para poder levantarme? Usted que quizás se puede sentir que está caído, hermano querido, pero si tú estás caído, yo te tengo una pregunta esta mañana: ¿y por qué no te levantas? ¿Por qué no te levantas, hermano? Si tú estás caído, ¿qué te impide levantarte? Acompáñenme al libro de Esdras, capítulo 10, versículo 4. Libro de Esdras, capítulo 10 y versículo 4. Libro de Esdras, capítulo 10, versículo 4. Acompáñenme a buscarlo. Libro de Esdras, capítulo 10, versículo 4. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: ¿por qué me tengo que levantar? ¿Qué necesito? ¿Cómo puedo hacer para levantarme? Y hermanos, dice la palabra del Señor, vea conmigo Esdras capítulo 10, versículo 4, y nos dice de la siguiente manera, y eso es una palabra para usted y para mí esta mañana, y el Señor nos dice: levántate, porque es tu obligación. Oye bien, levántate, porque es tu obligación. Y nosotros, oiga bien, dice, estaremos contigo, esfuérzate y pon manos a la obra. Querido hermano, levántate, porque es tu obligación. Levántate, porque caer es opcional, pero levantarse es obligatorio. Oiga bien, hermano, caer es opcional, pero levantarnos es obligatorio. Querido hermano, querida hermana, usted sabe que si usted se mantiene caído, alejado del Señor, desanimado espiritualmente, si usted se mantiene lejos del Señor, también usted hace que su familia se mantenga caída también. Hermano querido, hay muchas personas en tu familia, en tu casa, tus hijos, tus hijas, tu matrimonio, hermanos, dependen de que ese padre o esa madre se mantenga firme en Cristo Jesús, que tenga el ánimo de seguir adelante, que puedan darse cuenta que puede tener una caída, que su padre puede cometer un error, pero se va a levantar en Cristo Jesús. Hermano, levantarse es obligatorio. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos, hermano, una persona que no tiene conocimiento de la palabra. Tenemos conocimiento de la palabra. Tú conoces las promesas, tú conoces lo que Dios ha dicho para aquellos hermanos que caen. La palabra de Dios declara que el Señor no dejará caído al justo. Querido hermano, la palabra de Dios nos declara en el libro de Isaías: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano y hermana, usted sabe lo que la palabra de Dios declara. Usted sabe que si usted dice: bueno, yo ando caído, bueno, el Señor esta mañana te dice: bueno, y entonces, ¿por qué no te levantas? Porque levantarse es obligatorio. Caer es opcional. Es una decisión que cada quien toma de caer en un pecado, de fallarle al Señor, de apartarse de Dios. Es una decisión personal. Hermanos, caer es opcional,
Pero si caes, levantarse es obligatorio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tú tienes un Dios que te fuerza, que te levanta, que te sostiene, que te extiende su mano, que no te deja tirado, que si te ve caído, no te ve para criticarte, sino que te ve con ojos de misericordia para poderte levantar. Hermano y hermana, tenemos que levantarnos. ¿Por qué? Porque es obligatorio. Es obligatorio. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Y no tengas temor de decir, no, es que yo mejor me quedo así porque voy a volver y luego voy a volver a fallar y voy a andar en lo mismo y a mí no me gusta jugar con Dios. Porque hay mucha gente que así piensa. No, yo mejor así me quedo caído porque volver nuevamente, y con Dios no se puede jugar. Yo voy a volver otra vez y de repente voy a andar en lo mismo. Esa es una mentira del diablo, hermano. Esa es una mentira diabólica. ¿Por qué? Porque el Señor, querido hermano, cuando tú vuelves a Él, Él te transforma, Él te llena, Él te fortalece. Pero claro, el enemigo siempre te pondrá excusas en tu mente, siempre pondrá palabras de desánimo en tu corazón para decirte, no, ¿y para qué vas a volver? Si ya entre poquito vas a andar en lo mismo, si tú eres igual, tú no cambias nunca. Acordate cuántas veces has fallado. Es cierto, hermano, pero recuerde que la palabra de Dios dice que cada día son nuevas las misericordias de Dios. Y usted tiene que creer las verdades de Cristo y no las mentiras de Satanás. Usted tiene que creer en las verdades del Señor y no lo que el diablo quiere mantenerle en su mente para que usted no se levante, para que usted se mantenga caído del camino de Dios. Número 1, hermanos, caer es opcional, pero levantarnos es obligatorio. Número 2, vaya conmigo a la palabra del Señor, a 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 y 8. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor, segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículos 7 en adelante. Dice la palabra, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Querido hermano, tenemos que levantarnos. ¿Sabe por qué? Porque no estamos derrotados. No estamos derrotados, querido hermano. Aunque el enemigo te quiera hacer caer, que tú ya fracasaste, que eres un fracaso, que estás derrotado, que ya no vale la pena levantarse porque todo está perdido. Esa es otra de las mentiras del enemigo. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios nos dice que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos la victoria de Dios a través de Jesucristo. La victoria del Señor es tuya a través de Jesucristo. Posiblemente tú puedes estar en este momento enredado en un pecado, posiblemente enredado en un vicio, posiblemente caído espiritualmente hablando, alejado de Dios, pero eso no significa que tú has dejado de ser un hijo de Dios. Eso no significa que tú has dejado de ser parte de la familia de Dios. Tú lo puedes ver, querido hermano, en la parábola preciosa del hijo pródigo. El hijo pródigo lo perdió todo y se fue a arrimar a otro hacendado, similar a su papá. Pero ese hombre no lo trató como hijo, lo trató como un siervo, peor que un siervo, lo mandó a apacentar cerdos. Posiblemente ese muchacho pensó, voy a ir donde un hombre que es como mi padre, porque él es hacendado también como mi padre, y fue. Pero él no era su hijo. Él era un hombre que lo vio sin misericordia, lo vio como cualquier persona, como el mundo nos puede ver a nosotros, hermano. El mundo no te va a ofrecer misericordia. Óyelo bien, hermano. El mundo no te va a tratar con misericordia, porque el mundo está en tinieblas, porque el mundo no refleja el amor de Dios. El mundo, la mundanalidad no puede reflejar el amor de Dios, porque el amor de Dios no está en ellos. Pero ¿qué ocurrió? Cuando ese muchacho sucio, quizás maloliente, con ropa andrajosa, llena de lodo de los cerdos, que seguramente no olía absolutamente nada bien, pero cuando se acercó a la hacienda de su padre, dice que su padre corrió y se le echó sobre su cuello y lo besó. No le importó que andaba sucio, no le importó que venía maloliente, no le importaron sus errores. ¿Por qué? Porque quien lo vio no fue una persona insensible, quien lo vio fue su padre. Y no lo mandó a apacentar cerdos,
que era lo que él merecía, y le dijo: no merezco ser llamado tu hijo. Pero ¿qué le dijo el papá? Traigan el mejor vestido y vestídlo, y pónganle calzado en sus pies y un anillo en su mano. Querido hermano, querida hermana, nosotros tenemos que levantarnos. ¿Por qué? Porque tú no estás derrotado. Y aunque a tu alrededor parecería que todo estaba en fracaso, que todo está perdido, eso no es así. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Y nosotros tenemos que saber que aunque posiblemente, materialmente hablando, las circunstancias parecerían que todo está perdido, pero la victoria de Cristo sigue estando en nosotros. Levántate, porque tú tienes un Padre Celestial que te sigue amando. Tienes un Padre Celestial que está esperando por ti. Tienes un Padre Celestial que no importa cómo tú vengas, lo que Él está esperando es que regreses para poderte dar su victoria. Querido hermano, la misericordia del Señor, exactamente como le escriben ahí, la misericordia de Dios es grande, es extraordinaria. La misericordia de Dios es lo que nos sostiene. Levántate, hermano, porque no estás derrotado. No estás derrotado. No le creas esas mentiras al enemigo, que ya no vale la pena, que tu vida ya no tiene sentido, que estás en fracaso, que eres un fracasado. No, mi hermano, recuerda una cosa: la victoria de Dios es tuya a través de Jesucristo. Número 3, querido hermano, levantémonos, levántate, porque el largo camino nos resta. Hay batallas que hay que pelear, hermanos, hay camino que seguir. Hay sueños que alcanzar, hay metas que cumplir, hay propósitos de Dios en nuestra vida. Hermano querido, no te quedes caído. ¿Por qué, hermano? Porque el largo camino nos resta. Todavía hay mucho por delante. Y hermano, tu pasado, los errores del pasado no van a determinar tu futuro. Levántate, porque el largo camino te resta. Dice la palabra del Señor en primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 7. Primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 7. Dice la palabra de nuestro Dios. Primer libro de Reyes 19:7. Son palabras que el Señor le dio al profeta Elías, y dice de la siguiente manera: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Levántate y come, porque el largo camino te resta. Querido hermano, Elías se sentía desanimado, desmotivado, él venía huyendo. Llegó un momento, hermano, el profeta Elías, el gran profeta de fuego, como se le conoce, había orado y clamado, y Dios hizo descender fuego del cielo cuando tenía a todos los profetas de Baal frente a él. Pero una mujer llamada Jezabel lo amenazó, que le iba a cortar la cabeza. Y él huyó, se llenó de temor, se llenó de angustia, iba huyendo. Y él en el camino dijo: Señor, quítame la vida, yo ya no aguanto más. Y se dejó caer. Dice que se tiró en el suelo y se durmió. Y hermanos, llegó un ángel la primera vez y lo tocó y volvió a dormirse. No se quiso levantar, como quizás tú en este momento. Posiblemente, hermano, muchas personas te han visitado, te han llamado, te han dicho: hermano, siga adelante, no se quede, sigue en su ministerio, hermano, no renuncie. Y usted está: no es que mucho problema, es que el líder, es que mucho me critica, es que la gente, yo para qué voy a ir a la iglesia si ni caso me hicieron. Hermano querido, recuerde una cosa: usted no va a la iglesia por las personas, usted va a la iglesia por el Señor primeramente. Posiblemente usted está un poco reacio. Ya el Señor mandó ángeles a hablarle una vez. Ya el Señor mandó ángeles, que son personas que llegaron y te dijeron: hermano, siga, vuelva a la iglesia, vuelva al ministerio, lo estamos esperando. Y usted tuvo la actitud del profeta Elías: no quiero, yo me voy a quedar así. Y el profeta Elías dijo: Señor, quítame la vida mejor, porque mejor me es la muerte que la vida. Estaba deprimido, se sentía derrotado. Pero el Señor no deja a sus hijos abandonados en los tiempos de derrota. Oiga bien, hermano, el Señor no deja a sus hijos abandonados en los tiempos de derrota. Él manda ángeles para poderte levantar. Y esta mañana, querido hermano, este mensaje es un mensaje de Dios para ti. Tú que estás reacio, que piensas que ya para qué voy a seguir todo lo que he perdido. Ya perdí un montón de bendiciones, ya perdí mi ministerio, ya perdí esto y lo otro. Hermano, no importa lo que hayas perdido en Cristo, hay cosas nuevas para tu vida.
Por eso, hermanos, el Señor te dice esta mañana, como el profeta Elías, levántate y come, porque el largo camino te resta. Hay mucho por hacer, hermano querido. Si tú tienes vida y esperanza en Cristo, hay mucho por hacer, hay metas que alcanzar, hay propósitos de Dios que cumplir. Querido hermano, querida hermana, si tú has amanecido con vida el día de hoy, es porque Dios así le ha placido, es porque Dios sigue teniendo un plan maravilloso para ti. Levántate, no te quedes derrotado, no te quedes tirado, hermano, lejos del Señor. Por eso el Señor te dice, levántate, y oiga bien, y come. Levántate y come. ¿Qué necesito, hermanos, si he tenido una caída espiritualmente hablando? Tengo que levantarme y alimentarme de la palabra. Tengo que levantarme y alimentarme de la palabra. Tengo que escuchar culto, tengo que leer la palabra, tengo que fortalecerme en Dios. Por eso, hermano querido, es necesario que tú vuelvas a tu iglesia. No puedas decir, bueno, está bien, yo me voy a levantar de esto en lo que he caído. Aquí en mi casa yo voy a leer la Biblia, aquí en mi casa yo lo voy a hacer. No, mi hermano, vuelve a congregarte, vuelve a escuchar la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque tú necesitas alimentarte espiritualmente para tener la fortaleza, para seguir adelante. Y número 4, hermano, para cerrar esta mañana, vaya conmigo, hermano, y vea conmigo esta mañana las palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 11. Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versículo 11. Si te sientes caído, hermano, si te sientes hoy caído, Dios tiene un mensaje para ti, para terminar esta mañana. Marcos capítulo 2, versículo 11, el Señor le dijo a un hombre que estaba paralítico durante 37 años, el Señor le dijo, a ti te digo, levántate. Bueno, el Señor le dio esa palabra a una persona paralítica, y tenía mucho tiempo de no caminar, de no levantarse. Y el Señor le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Querido hermano, esta mañana el Señor te está diciendo a ti directamente que estás escuchando este mensaje. Levántate. Levántate y recuerda de dónde Dios te ha levantado. Que el error que cometiste, que la falla que cometimos, que la caída que tuvimos, sea como ese lecho que el Señor le dijo a ese paralítico, levántate, pero no te olvides llevarte tu lecho. Hermano, yo creo que es alguien que ha estado mucho tiempo postrado en cama, ha estado mucho tiempo en un lecho de enfermo. Lo menos que quiere es recordarse de ese momento. Pero el Señor le dijo, mira, levántate, pero llévate tu lecho. ¿Por qué? Para que no se te olvide de dónde Dios te levantó. Para que no se te olvide de dónde Dios te sacó. Para que no se te olvide lo que Dios hizo en tu vida. Querido hermano, esta mañana el Señor te dice, levántate, levántate, pero nunca se te olvide a dónde Dios te fue a buscar. Nunca se te olvide hasta dónde Dios llegó por ti. ¿Para qué? Para que no vuelvas ahí, para que no vuelvas. Recuérdate, siempre ese lecho representa el dolor que vivimos lejos de Dios. Ese lecho representa quizás los momentos de vergüenza, de menosprecio, de desánimo que sufrimos. Y el Señor te dice, levántate, pero nunca se te olvide de donde yo te levanté, para que no vuelvas atrás, para que no retrocedas en tu vida. Querido hermano, de las caídas que hay que tener, lecciones. Lo único que usted y yo tenemos que sacar de las caídas son lecciones, para no volver a caer, para no volver a equivocarnos en el error que nos llevó a esa caída, a ese enfriamiento, para no volver, hermanos, a enredarnos en esas amistades que nos alejaron del Señor. Por eso es que el Señor le dijo a ese hombre, levántate, te voy a sanar, te voy a levantar, pero toma tu lecho y llévatelo. Que esa cama te recuerde siempre de donde yo te levanté, hasta donde yo llegué por ti para levantarte. Querido hermano, todo eso que has vivido, quizás este tiempo lejos del Señor, todo eso que has sufrido, todo lo que has pasado, todo lo que has experimentado, quizás de escasez, de cualquier cosa, de dolor, de amargura que has vivido, querido hermano, que sea en tu vida ese lecho que nos recuerde de dónde el Señor nos levantó y que no tenemos que volver ahí. ¿Y cómo puedo lograr para no volver ahí, hermanos? Recordar, hermanos queridos, que todo lo podemos en Cristo
que nos fortalece. Y usted y yo tenemos que decir, no, yo no vuelvo atrás. No, yo no quiero volver a estar donde un día estuve. Yo no quiero volver a experimentar lo que un día experimenté, frío espiritualmente, lejos de Dios. Yo no quiero volver a eso. Querido hermano, querida hermana, las caídas en la vida, lo único que tiene que sacar para nosotros son lecciones, son aprendizaje. ¿Para qué? Para nunca más volver atrás. Querido hermano, en esta mañana el Señor nos dice a cada uno de nosotros que hemos escuchado este mensaje en el 2021, aunque desde ya lo puedes tomar la decisión, hermano, levántate y come, porque el largo camino nos resta. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar y pidamos la bendición del Señor en esta mañana. Bendito Padre, te damos las gracias, Dios mío. Gracias, bendito Señor, por habernos, bendito Señor, hablado a través de tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, por todos los hermanos y hermanas que estuvieron conectados el día de hoy a través de esta transmisión. Te pido, Padre, que nos bendigas este día, que nos acompañes. Oro por aquellos hermanos y hermanas que este mensaje fue directamente para ellos, para que puedan tomar decisiones sabias a partir de este mensaje que tú les has dado, Padre. Te pido, Señor, por aquellos hermanos que se sienten lejos, tan lejos de ti, que no tienen esa seguridad de su salvación, que quieren volver a renovar ese encuentro contigo. Y yo le quiero invitar, querido hermano, en esta mañana, si usted el día de hoy se siente tan lejos del Señor, que siente que no tiene esa seguridad de su salvación, ¿por qué hoy no renueva esa relación con el Señor? Yo le invito que hoy, si usted se siente como lo hablamos en el mensaje de hoy, caído, desmotivado, frío espiritualmente, yo le invito hoy en el nombre de Jesús, que usted pueda invitar a Jesucristo y decirle, Padre, yo te necesito en mi vida. Ven a mi vida hoy. Vamos a orar. Si usted quiere orar conmigo, hágalo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias le doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados, por darme la vida eterna. Escribe hoy mi nombre en el libro de la vida, Padre, y dame la seguridad de que al morir estaré contigo en el cielo para siempre. En tu nombre te lo pedimos, Padre, desde ya, con acción de gracias, buen Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, qué bendición que haya estado conectado con nosotros en este precioso culto Amaneciendo con Dios. Son las 6:45 de la mañana. Tenemos un tiempo precioso para poder agilizar nuestras actividades y salir todavía a tiempo. Si usted tiene que ir a tomar su transporte colectivo para llegar a las 8 de la mañana al trabajo, estamos muy bien con el tiempo. Que tenga un día bendecido, aparte tiempo para el Señor. Le esperamos hoy en la iglesia a las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia, mis hermanos. Que tengan un día de victoria el día de hoy.